Si alguna vez has sentido que das más de lo que recibes, que piensas en alguien que apenas piensa en ti, o que tu paz depende de un mensaje, una llamada o una señal que nunca llega, este video es para ti. No porque estés roto, ni porque amar sea un error, sino porque nadie te enseñó a soltar sin endurecerte, a desapegarte sin odiar, a elegirte sin culpa. El estoicismo no te promete olvidar de un día para otro. Te ofrece algo más poderoso: claridad, dominio emocional y paz interior real. Aquí no vas a escuchar frases bonitas ni motivación vacía. Vas a escuchar verdades incómodas que liberan, lecciones prácticas que ordenan la mente y decisiones internas que cambian la forma en que te relacionas. Si estás cansado de sufrir en silencio, de esperar migajas emocionales, o de sentir que tu tranquilidad depende de alguien que no te valora, quédate. Este video puede ser el inicio de un 2026 más firme, más sereno y más tuyo. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase tal como está. Este 2026 me respeto más, soy estoico. No es un comentario cualquiera, es un compromiso contigo. Es el primer paso para dejar de mentirte, para dejar de tolerar lo que te quita paz y empezar a actuar con coherencia. Escríbelo con intención, como una decisión consciente. Desde este momento, eliges respetarte y sostener ese respeto con acciones reales. Enseñanza 1. Acepta que lo que no es para ti no puede sostenerse a la fuerza. Hay un momento extraño en el cuerpo cuando algo deja de encajar. No es dolor intenso ni tristeza clara. Es más bien una tensión sutil, como un hilo estirado demasiado tiempo. Estás ahí, cumpliendo, esperando, adaptándote, y aún así algo dentro se cansa antes que tú. No sabes explicarlo del todo, pero lo sientes. Y cuando lo sientes, ya no puedes fingir que no pasa nada. Durante mucho tiempo se aprende a confundir esfuerzo con amor, insistencia con lealtad, aguante con madurez. Se aprende a pensar que, si haces un poco más, si comprendes mejor, si esperas otro ciclo, entonces algo cambiará. Esa idea es cómoda, porque te da una tarea, te mantiene ocupado, te evita una verdad más incómoda. Hay vínculos que no se sostienen porque no nacieron para sostenerse así. Forzar una relación no siempre se ve como forzar. A veces se disfraza de paciencia, otras de esperanza, otras de miedo a empezar de nuevo. Y en ese disfraz pasan los días. Uno empieza a justificarse internamente, a minimizar señales, a reinterpretar silencios. Se vuelve experto en explicar por qué el otro no puede, no sabe, no está listo. Mientras tanto, el desgaste se acumula como polvo fino sobre la mente. Hay una traición silenciosa que ocurre cuando ignoras lo que sientes para no perder lo que tienes. No es dramática, no es visible, pero es constante. Te vas reduciendo, ajustando, callando, y lo haces creyendo que es amor, cuando en realidad es miedo a soltar una historia que ya no camina contigo. Aceptar no es resignarse. Aceptar es ver con claridad, ver que el interés genuino no necesita persecución, que la reciprocidad no se negocia, que cuando algo fluye, no exige que te rompas por dentro para sostenerlo. La paz tiene una señal muy clara. No te pide que te expliques todo el tiempo. En la vida cotidiana, esto se nota en detalles simples. En quien escribe solo cuando tú desapareces. En conversaciones donde siempre eres quien pregunta. En planes que dependen de tu flexibilidad, nunca de la del otro. Nada de eso es grave por sí solo. Lo grave es el patrón. Y más grave aún es negarlo. El apego nace cuando te convences de que soltar equivale a perder. El desapego aparece cuando entiendes que quedarte donde no hay reciprocidad es perderte a ti. No se trata de frialdad ni de orgullo, se trata de coherencia interna, de dejar de luchar contra señales claras solo porque no coinciden con lo que deseas. Los antiguos estoicos
desde el pórtico de Atenas hasta Roma. Ya observaban esto. Epicteto hablaba del control interno, Séneca del desgaste del alma, Marco Aurelio del respeto por la propia naturaleza, no como teoría, sino como práctica diaria para vivir con dignidad emocional. Cuando dejas de insistir, algo se ordena, no de inmediato, no sin incomodidad, pero con honestidad. El silencio ya no se siente como castigo, sino como espacio. El tiempo deja de ser espera y vuelve a ser vida. Empiezas a notar cuánta energía recuperas cuando no la inviertes en convencer a nadie de tu valor. Soltar no es cerrar el corazón, es abrir los ojos, es elegir no sostener vínculos que te piden más renuncia que presencia, es confiar en que lo que es genuino no se va cuando dejas de empujar. Y si se va, nunca fue un lugar seguro para quedarte. Esta comprensión no llega con euforia, llega con calma, con una especie de alivio sobrio, como cuando limpias una habitación y el aire cambia, no porque todo sea perfecto, sino porque ahora puedes respirar. El año 2026 no se vuelve distinto porque prometas amar menos o endurecerte. Se vuelve distinto cuando eliges no traicionarte más, cuando decides que la paz interna vale más que la insistencia, cuando caminas con disciplina serena, dejando que lo que no está alineado se desgaste solo, sin arrastrarte con ello, y sigues adelante, ligero, claro, firme. Enseñanza 2. Deja de proyectar en otros lo que no te das a ti mismo. A veces la necesidad no grita, pero pesa. Se instala en el pecho como una expectativa silenciosa que acompaña cada gesto, cada mensaje, cada pausa del otro. No siempre sabes que está ahí. Solo notas que algo se tensa cuando no recibes respuesta, cuando una mirada no confirma lo que esperabas, cuando el afecto no llega con la forma que habías imaginado. Entonces aparece una inquietud difícil de nombrar, como si tu valor estuviera momentáneamente suspendido en manos ajenas. El apego suele empezar así, de manera sutil, no como dependencia evidente, sino como una esperanza repetida que el otro te vea más, que te elija con más claridad, que confirme lo que dudas de ti. Sin darte cuenta, empiezas a buscar afuera aquello que deberían hacer dentro. Y esa búsqueda, aunque humana, tiene un costo emocional que rara vez se reconoce a tiempo. Cuando esperas que alguien complete tus carencias internas, le asignas una tarea imposible. Nadie puede sostener la responsabilidad de hacerte sentir suficiente de manera constante. Nadie puede llenar un vacío que no ha sido reconocido por ti. Esa presión, aunque no se exprese en palabras, se siente. Se filtra en las miradas, en los silencios incómodos, en la distancia que crece sin explicación aparente. En la vida cotidiana esto se manifiesta con gestos comunes. Revisas el teléfono más de lo necesario. Interpretas tonos. Ajustas tu comportamiento para no incomodar. Te esfuerzas por ser más comprensivo, más disponible, más paciente. Y aunque haces todo eso creyendo que es amor, en el fondo hay una negociación interna. Si soy suficiente para ti, tal vez yo también lo sea para mí. Pero ninguna relación sana se construye desde esa falta. El vínculo se vuelve frágil cuando depende de la validación constante. Aparece el miedo a perder, no tanto a la persona, sino a la sensación de valor que creíste encontrar ahí. Y ese miedo termina erosionando lo que intentabas cuidar. El desapego no llega cuando dejas de sentir, sino cuando empiezas a hacerte responsable de tu mundo interno. Cuando reconoces que el reconocimiento que anhelas no puede venir siempre de afuera. Cuando entiendes que la autoestima no se delega, se cultiva, se practica, se fortalece con decisiones pequeñas y constantes. Los estoicos antiguos lo expresaban con sobriedad. Epicteto hablaba del dominio interno, Marco Aurelio del respeto por la propia mente, Séneca de la dignidad emocional. No proponían aislarse, sino relacionarse sin perder el centro, recordando que la estabilidad comienza dentro. Cuando reduces las expectativas emocionales externas, algo se acomoda. No porque dejes de desear conexión,
sino porque ya no la usas como muleta. Empiezas a observar tus reacciones con más honestidad. Notas cuando esperas aprobación, cuando buscas ser elegido para sentirte en paz. Y en ese darse cuenta, aparece una libertad nueva. La autoafirmación no es repetirte frases vacías frente al espejo. Es tratarte con coherencia. Es cumplirte. Es no quedarte donde tienes que mendigar atención. Es reconocer tu valor incluso cuando no es reflejado inmediatamente por otro. Ese gesto, aunque silencioso, cambia la forma en que te relacionas. Desde ahí, los vínculos se vuelven más livianos. Ya no cargas al otro con tus carencias. Compartes desde la abundancia que has empezado a construir. Si alguien se acerca, lo haces sin presión. Si se aleja, no te derrumbas. Duele, sí, pero no te fragmenta. La autonomía emocional no significa dureza, significa estabilidad, significa saber que tu valía no fluctúa con el comportamiento ajeno. Y esa certeza se nota en tu postura, en tu silencio, en la calma con la que aceptas lo que es sin intentar forzarlo. El año 2026 no mejora porque esperes que alguien te complete. Mejora cuando decides completarte tú. Cuando eliges cultivar una autoestima que no dependa de respuestas externas. Cuando avanzas con disciplina serena, construyendo desde dentro una base que no se quiebra con la ausencia. Ahí nace una fuerza tranquila. Y desde ahí, todo vínculo se vuelve más honesto, más libre, más real. Enseñanza 3. Rompe la ilusión de que otra persona es superior o indispensable. A veces la imagen aparece sin aviso. Una escena sencilla, alguien riendo, alguien seguro, alguien que parece tener todo resuelto. No haces nada al principio, solo observas, pero algo se mueve por dentro, una comparación silenciosa, una sensación de pequeñez que no estaba ahí antes. Y sin darte cuenta, esa persona deja de ser alguien real y se convierte en una idea. Idealizar no comienza con admiración consciente. Comienza cuando colocas a otro en un lugar que tú mismo abandonas. Cuando lo miras como si tuviera algo esencial que a ti te falta. Empiezas a creer que su presencia te completa, que su atención te valida, que su aprobación te ordena. Y en ese gesto tan humano como peligroso, entregas el centro. El ego es hábil en este juego. Te susurra que esa persona es distinta, irrepetible, superior. Te convence de que perderla sería perder una parte de ti. Entonces te mides con ella. Te comparas, te ajustas, te reduces para no desentonar. El vínculo deja de ser encuentro y se vuelve dependencia emocional envuelta en admiración. Cuando idealizas, dejas de ver. No ves límites, no ves defectos, no ves contradicciones. Ves un reflejo amplificado de tus propias carencias. Y cuanto más alto colocas al otro, más abajo te sientes tú. Esa distancia no es real, pero se siente real. Y lo que se siente real gobierna tus emociones. En la vida diaria esto se expresa con sutileza. Cuidas demasiado tus palabras frente a esa persona. Te preocupa decepcionarla. Buscas señales constantes de aceptación. Un mensaje sin responder se vuelve una amenaza interna. Una crítica mínima pesa más de lo que debería. Ya no reaccionas desde tu equilibrio, sino desde el miedo a perder el pedestal que tú mismo construiste. El estoicismo siempre fue claro en esto. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto recordaban que todos los seres humanos comparten la misma fragilidad, la misma condición pasajera, la misma mezcla de virtudes y defectos. Nadie está por encima de la naturaleza humana. Nadie es un salvador. Ver eso no enfría el corazón, lo ordena. Cuando empiezas a mirar con más honestidad, algo cambia. Reconoces que esa persona también duda, también falla, también teme. No para desvalorizarla, sino para devolverla a la realidad. Y al hacerlo, tú también regresas a la tuya. El equilibrio no nace de rebajar al otro, sino de dejar de elevarlo por encima de ti. La seguridad personal no se construye comparándote, sino reconociendo lo que ya existe en ti. Tal vez no con la misma forma, no con el mismo ritmo,
pero con la misma capacidad de desarrollo. Nadie posee una cualidad mágica que te esté negada. Lo que admiras afuera suele ser una invitación a cultivar algo adentro. Dejar de idealizar no rompe vínculos sanos. Los limpia, permite que el encuentro sea entre iguales, no entre alguien que se siente menos y alguien que carga con una imagen imposible. La admiración madura no anula tu identidad, la acompaña. Cuando ves a los demás como humanos completos, con luces y sombras, tu apego se debilita. No porque dejes de sentir, sino porque dejas de necesitar desde la carencia. La relación se vuelve elección, no dependencia, presencia, no obsesión. Esta claridad no llega con dramatismo, llega como un ajuste interno, como cuando corriges una postura y el cuerpo descansa. Te sientes más firme, más centrado, menos reactivo. Ya no necesitas compararte para ubicarte. El año 2026 no se fortalece porque idealices menos a otros, sino porque te devuelves a tu propio lugar, porque eliges verte con respeto, porque caminas con disciplina serena, sin pedestales ni autoabandono. Desde ahí, la seguridad no se finge, se sostiene, y el apego, poco a poco, pierde su poder. Enseñanza 4. Construye tu felicidad desde tu interior, no desde otra persona. Hay días en los que el silencio pesa distinto. No es vacío, es presencia. Estás solo, pero no te sientes incompleto. Aún así, una parte de ti se inquieta, como si hubiera aprendido que la calma solo es válida cuando alguien más la confirma. Esa sensación no siempre se nota de inmediato. Aparece cuando no hay mensajes, cuando no hay planes compartidos, cuando no hay un espejo externo devolviéndote valor. Y ahí surge la pregunta incómoda: ¿desde cuándo mi bienestar necesita testigos? Durante mucho tiempo, se confunde felicidad con compañía. Se cree que estar bien es estar con alguien, que sentirse pleno depende de una presencia constante, de una voz, de una validación. Sin darte cuenta, empiezas a delegar tu estado interno. Si el otro está, estás bien. Si el otro se aleja, algo se desmorona. No porque el vínculo fuera malo, sino porque lo convertiste en sostén de algo que debía nacer en ti. Cuando tu felicidad depende de otra persona, no amas desde la libertad, amas desde la necesidad, y la necesidad siempre cobra intereses emocionales. Te adaptas más de la cuenta. Toleras lo que antes no tolerabas, pospones partes de ti con tal de no perder la sensación de estar acompañado. Poco a poco tu vida gira alrededor de mantener ese equilibrio externo, aunque por dentro estés desalineado. El estoicismo nunca negó el valor de los vínculos, pero fue claro en algo esencial: la base de una vida buena es el carácter. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio insistían en que la verdadera estabilidad nace de la coherencia interna, no de las circunstancias ni de las personas. La compañía puede enriquecer, pero no reemplazar el trabajo interior. La felicidad que depende de otro es frágil porque no está bajo tu control. Basta un cambio de humor ajeno, una ausencia, una decisión que no esperabas, para que tu estado emocional se derrumbe. En cambio, cuando tu bienestar nace de tus valores, de tus hábitos y de tu crecimiento personal, algo se vuelve firme, no inquebrantable, pero estable. En la vida cotidiana esto se nota en gestos simples, en cómo usas tu tiempo cuando nadie te observa, en si cuidas tu cuerpo, tu mente, tu palabra, incluso cuando no hay aplausos, en si avanzas en lo que sabes que te hace bien, aunque nadie lo celebre. Ahí se construye una felicidad silenciosa, menos intensa quizá, pero mucho más duradera. Fortalecer tu carácter no es volverte rígido ni autosuficiente en exceso, es aprender a estar contigo sin huir, es desarrollar hábitos que te ordenen por dentro. Es elegir acciones que respeten tus valores, incluso cuando nadie más las ve. Esa coherencia genera una autoestima que no depende de aprobación externa. Cuando recuerdas que eres suficiente por ti mismo, las relaciones cambian de forma natural. Ya no buscas que el otro te complete,
compartes desde la plenitud que estás cultivando. Si alguien se queda, suma. Si se va, duele, pero no te vacía, porque tu centro no estaba afuera. El desapego, desde este lugar, no es rechazo ni frialdad, es madurez emocional. Es entender que amar no implica cargar al otro con la responsabilidad de tu felicidad. Es permitir que los vínculos respiren, sin exigencias imposibles. Es elegir estar, no necesitar estar. Construir una vida que no dependa de aprobación externa es un proceso cotidiano. Se hace en decisiones pequeñas, en enfocarte en lo que puedes mejorar hoy, en avanzar aunque nadie mire, en cuidarte incluso cuando sería más fácil abandonarte. Esa práctica constante va formando un suelo interno firme. Con el tiempo, algo se acomoda. Te sientes más liviano, menos reactivo, más dueño de tu estado interno. La felicidad deja de ser un pico emocional y se convierte en un tono de fondo. No euforia, sino calma. No dependencia, sino presencia. El año 2026 no se vuelve mejor porque alguien llegue a tu vida para salvarte. Se vuelve mejor cuando decides fortalecerte desde dentro. Cuando eliges carácter sobre carencia, valores sobre aprobación, práctica constante sobre promesas vacías. Desde ahí, la felicidad ya no se persigue, se construye y se sostiene en silencio contigo. Enseñanza 5. No puedes sanar en el mismo lugar que te hirió. Hay una sensación particular que aparece cuando el recuerdo vuelve sin permiso. No es un golpe fuerte, es más bien un roce interno, como si algo aún estuviera sensible bajo la piel. Sigues con tu día, pero una palabra, un lugar o un gesto activa esa memoria, y el cuerpo reacciona antes que la mente. Ahí entiendes que la herida no está cerrada del todo. Permanecer emocionalmente cerca de quien te lastimó suele confundirse con fortaleza. Te dices que ya no duele tanto, que puedes manejarlo, que hablar de nuevo no hará daño. Pero sanar no funciona así. Ninguna herida cicatriza si se la roza constantemente. Ninguna mente se ordena si vuelve una y otra vez al mismo punto de ruptura. El apego se sostiene muchas veces por la repetición. Revisar mensajes antiguos. Pensar qué habría pasado si. Buscar explicaciones que ya no cambian nada. Cada acercamiento parece pequeño, pero en conjunto mantiene vivo el dolor. No porque seas débil, sino porque sigues exponiendo la herida al mismo estímulo que la creó. En la vida cotidiana esto se nota en decisiones aparentemente inocentes. Aceptar una conversación innecesaria, mantener contacto por educación, exponerte a recuerdos que sabes que te desestabilizan. Todo eso se justifica desde la mente, pero el cuerpo no miente. Se tensa, se cansa, se resiente, y ese es el precio de no crear distancia. El espacio suele verse como castigo, como rechazo o como huida, pero el espacio también puede ser medicina. Alejarte no significa odiar ni borrar lo vivido. Significa dejar de interferir con tu propio proceso de sanación. Significa permitir que el sistema emocional vuelva a un ritmo más estable, sin sobresaltos constantes. Los estoicos lo entendían con claridad sobria. Epicteto hablaba de no exponerse voluntariamente a lo que perturba el ánimo. Séneca advertía sobre reabrir dolores innecesarios. Marco Aurelio recordaba que cuidar la mente es un acto de responsabilidad, no por dureza, sino por sabiduría práctica. Crear distancia emocional duele al principio, no porque sea incorrecto, sino porque rompe una costumbre. El apego se alimenta de cercanía, incluso cuando esa cercanía hiere. Al retirarte, aparece el vacío, y ese vacío incomoda, pero también revela. Muestra cuánto dependías de algo que te hacía daño y cuánto necesitas ahora cuidarte. Con el tiempo, algo cambia. Los pensamientos pierden intensidad. Las reacciones se suavizan. El recuerdo sigue ahí, pero ya no gobierna tu estado interno. Empiezas a notar espacios nuevos en tu día, hábitos distintos, momentos donde la mente descansa, no porque hayas olvidado, sino porque dejaste de tocar la herida. La sanación no es lineal ni rápida,
Requiere paciencia y disciplina serena. Requiere decir no a lo que te devuelve al mismo punto. Requiere aceptar la incomodidad inicial sin correr a anestesiarla con contacto innecesario. Esa incomodidad es parte del proceso. No es señal de retroceso, es señal de ajuste. Cuando creas nuevos entornos, incluso simples, el cuerpo empieza a responder. Nuevas rutinas, nuevos silencios, nuevas formas de ocupar la mente. Poco a poco, la identidad deja de girar alrededor del dolor. Recuperas estabilidad, no perfecta, pero real. Confiar en el tiempo y el espacio no es pasividad. Es una acción consciente. Es elegir no reabrir lo que está intentando cerrar. Es respetar tu propio ritmo de recuperación. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Llega un punto en que miras atrás y notas la diferencia. Ya no reaccionas igual. Ya no necesitas explicar tanto. Ya no buscas respuestas en el mismo lugar. La herida no desapareció de la historia, pero dejó de sangrar en el presente. El año 2026 no se ordena porque el dolor se vaya solo. Se ordena cuando eliges crear la distancia necesaria para sanar. Cuando entiendes que el espacio no es castigo, es cuidado. Cuando practicas día a día la disciplina de proteger tu equilibrio interno. Ahí, sin dramatismo, la estabilidad vuelve. Y con ella, la claridad. Enseñanza 6. Vuélvete profundamente leal a ti mismo. Hay una incomodidad silenciosa que aparece cuando te das cuenta de que has estado esperando demasiado. No a una persona en particular, sino a una señal externa que confirme que vales, que importas, que mereces más. Esa espera se siente en el cuerpo como una ligera tensión, como si estuvieras siempre inclinado hacia afuera, atento a lo que otros decidan darte. Y en ese gesto repetido, casi automático, te vas dejando para después. Cuando no te eliges, el mundo se convierte en un lugar de búsqueda constante. Buscas atención, validación, reconocimiento, afecto, no porque seas débil, sino porque olvidaste mirarte con la misma generosidad con la que miras a los demás. Entonces aceptas menos de lo que das. Toleras silencios que duelen. Justificas actitudes que te apagan. Todo con tal de no enfrentar una verdad incómoda. Te estás negando algo esencial. El desapego real no comienza cuando alguien se va, sino cuando tú decides volver. Volver a ti. Convertirte en tu prioridad no es ego ni vanidad. Es responsabilidad emocional. Es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor, incluso cuando nadie los aplaude. Especialmente cuando nadie los aplaude. En la vida cotidiana, esto se nota en pequeños actos, en cómo respondes a la falta de reciprocidad, en si sigues insistiendo donde ya te explicaron, sin palabras, que no hay espacio para ti, en si te quedas en conversaciones donde te sientes reducido. Cada vez que haces eso, refuerzas una idea peligrosa que tu lugar depende de la voluntad ajena. Cuando no te amas lo suficiente, las migajas parecen banquete. Confundes intensidad con conexión. Agradeces lo mínimo como si fuera un favor. Y lo más delicado es que empiezas a creer que pedir equilibrio es exigir demasiado. Esa creencia erosiona la autoestima lentamente, sin ruido, hasta que se vuelve normal sentirte pequeño. Los antiguos estoicos hablaban de dignidad interior como base de una vida serena. Epicteto insistía en no entregar el control interno. Séneca advertía contra la humillación voluntaria. Marco Aurelio recordaba que el respeto propio no se negocia, no como orgullo, sino como alineación con lo que uno es. Elegirte implica observar con honestidad todo lo que eres capaz de dar, tu cuidado, tu escucha, tu lealtad, tu esfuerzo, y luego preguntarte, sin dramatismo, si eso mismo regresa a ti, no para llevar cuentas, sino para reconocer desequilibrios. Donde siempre das más de lo que recibes, tarde o temprano te vacías. Refuerzas tu autoestima cuando actúas en coherencia con tu valor, cuando construyes hábitos que te sostienen, cuando cumples tus propias palabras, cuando te retiras de lugares donde tienes que rogar presencia.
no con rabia, sino con claridad. Esa retirada no es huida, es madurez. Dejar de justificar a quien te hace sentir pequeño es un acto de valentía tranquila. Significa aceptar que no todo vínculo está diseñado para crecer contigo. Significa dejar de explicar lo inexplicable. Y en ese silencio, algo se ordena. Recuperas espacio mental, recuperas firmeza, recuperas respeto por ti. Elegir relaciones equilibradas no es exigir perfección, es buscar reciprocidad básica. Poder ser tú sin miedo a perder al otro. Poder hablar sin medir cada palabra. Poder estar sin encogerte. Cuando te eliges, ese tipo de vínculo deja de ser aspiración y se vuelve estándar. Al principio, este cambio incomoda, porque rompe patrones conocidos, porque te obliga a sostenerte sin apoyarte en la aprobación externa. Pero con el tiempo, aparece una seguridad distinta, menos dependiente, más estable. No necesitas demostrar tanto, no necesitas convencer a nadie de tu valor, lo sabes. La búsqueda afuera se apaga cuando empiezas a darte lo que esperabas recibir: respeto, cuidado, orgullo silencioso. Y desde ese lugar, las relaciones se transforman. Algunas se fortalecen, otras se disuelven, todas se vuelven más honestas. El año 2026 no se construye mendigando afecto ni esperando que alguien te elija. Se construye cuando tú te eliges primero, cuando decides no volver a lugares donde tienes que rogar amor, cuando practicas, día a día, la disciplina serena de respetarte. Desde ahí, la seguridad crece, y con ella, vínculos más justos, más claros, más humanos. Enseñanza 7. Deja de idealizar a la otra persona. Hay una escena que se repite sin que lo notes del todo. Estás escuchando a alguien hablar y mientras asientes, una parte de ti se encoge. No porque esa persona sea grandiosa, sino porque algo dentro la ha vuelto más grande de lo que es. Te descubres admirando gestos mínimos, justificando ausencias, interpretando silencios como profundidad. Y en ese movimiento interno, casi imperceptible, te vas haciendo más pequeño. Idealizar no es amar, es proyectar. Es mirar al otro no como es, sino como necesitas que sea para sostener una historia que te tranquilice. Construyes una imagen pulida, coherente, prometedora. Te aferras a lo que podría llegar a ser, no a lo que está ocurriendo frente a ti. Y cuanto más inviertes en esa imagen, menos espacio queda para verte con claridad. Cuando idealizas, el equilibrio se rompe. El otro parece tener respuestas, dirección, valor. Tú, en cambio, empiezas a dudar. Te comparas, te ajustas. Te preguntas si estás a la altura de alguien que, en realidad, solo existe así en tu mente. Esa comparación constante desgasta. No porque el otro sea superior, sino porque te has colocado voluntariamente en un lugar inferior. En la vida diaria, esto se manifiesta de formas sencillas. Esperas promesas que no se concretan, pero las defiendes. Ignoras hechos claros porque no encajan con el futuro que imaginaste. Te quedas en conversaciones que no te nutren porque confías en lo que podría pasar. Y mientras tanto, tus propias necesidades quedan en pausa como si no fueran urgentes. El apego a los futuros imaginarios es una trampa sutil. Vivir en lo que podría ser te aleja de lo que es. Te mantiene esperando, invirtiendo energía en escenarios que no existen. Y esa espera tiene un costo emocional alto, porque te desconecta del presente, del cuerpo, de la realidad concreta que ya te está dando información. El desapego comienza cuando decides mirar sin adornos, cuando bajas al otro del pedestal y lo ves completo, con virtudes y límites, no para desilusionarte, sino para alinearte con la verdad. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. En ella recuperas tu tamaño real. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto hablaba de ver las cosas como son. Séneca advertía sobre las ilusiones que nos esclavizan. Marco Aurelio insistía en no añadir juicios innecesarios a los hechos.
no como frialdad, sino como higiene mental para vivir con dignidad. Cuando observas hechos en lugar de promesas, algo se ordena. Ya no necesitas interpretar, aceptas, no justificas lo que duele ni exageras lo que ilusiona. Simplemente ves, y al ver, eliges mejor. La realidad deja de ser enemiga y se convierte en guía. Aceptar la realidad no significa resignarte. Significa dejar de luchar contra lo evidente. Significa soltar historias que solo viven en tu cabeza. Cuando dejas de vivir en futuros imaginarios, el presente se vuelve más habitable, más honesto, más justo contigo. Valorar tus propias necesidades es parte esencial de este proceso. No puedes elegir desde la igualdad si te colocas siempre en desventaja. No puedes construir vínculos sanos si te minimizas para sostenerlos. La igualdad no se exige, se practica empezando por uno mismo. Elegir relaciones desde la igualdad implica estar dispuesto a perder la fantasía para ganar estabilidad. Implica preferir claridad antes que ilusión. Implica reconocer que nadie merece ser idealizado al punto de eclipsar tu propio valor. Cuando te devuelves ese valor, el vínculo cambia o se disuelve. En ambos casos, ganas coherencia. Este ajuste interno no es ruidoso, es sobrio. Se siente como cuando enderezas la espalda después de mucho tiempo encorvado. Al principio incomoda, luego alivia. Recuperas tu espacio interno, dejas de competir con una imagen, vuelves a tu centro. El año 2026 no se transforma porque idealices mejor, sino porque eliges ver con más claridad, porque bajas a otros del pedestal y te devuelves tu lugar, porque practicas día a día la disciplina serena de vivir en la realidad. Desde ahí, el autoengaño pierde fuerza. Y en su lugar aparece algo más sólido, respeto por ti, calma interior y relaciones construidas desde la igualdad, no desde la fantasía. Enseñanza 8. Elige tu paz por encima del miedo a perder. A veces el cuerpo habla antes que la mente. Un cansancio que no se va, una presión leve en el pecho, una respiración que se vuelve corta cuando piensas en alguien. No es tristeza abierta ni enojo claro. Es una señal más discreta, pero insistente, como si algo en tu interior estuviera pidiendo espacio y tú siguieras ignorándolo por costumbre. Elegirte a ti mismo no siempre se siente bien al principio. Duele porque rompe un acuerdo silencioso que habías hecho con tal de no quedarte solo. Duele porque implica dejar de aceptar migajas emocionales que durante un tiempo parecían suficientes. Duele porque te obliga a reconocer que permanecer ahí te estaba costando más de lo que estabas dispuesto a admitir. Muchas personas confunden desapego con frialdad. Creen que soltar es dejar de sentir, endurecerse, cerrar el corazón. Pero el verdadero desapego no nace del rechazo, sino del respeto propio. Es un acto de madurez emocional, es entender que amar no significa desaparecer dentro del otro, y que soltar no requiere odio, solo claridad. Cuando eliges tu paz, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. Empiezas a notar cuántas veces negociaste tu valor por compañía, cuántas veces te quedaste donde no eras prioridad, solo para no enfrentar el vacío. Esa conciencia no llega para castigarte, llega para devolverte el control. En la vida cotidiana, esto se refleja en decisiones pequeñas pero firmes, en no responder desde la urgencia, en no explicar de más lo que ya fue claro, en retirarte de conversaciones que te drenan, no desde el orgullo, sino desde la necesidad de cuidarte, porque nadie más puede hacerlo por ti de manera constante. El desapego verdadero implica aceptar que no todos pueden quedarse en tu vida, y eso no es un fracaso, es una realidad humana. Algunas personas llegan para acompañar un tramo, no todo el camino. Insistir en que permanezcan cuando ya no suman es una forma de violencia silenciosa contra ti mismo. Los estoicos lo expresaban con sobriedad. Epicteto hablaba de no entregar tu paz a lo que no controlas.
Séneca advertía sobre perderte por miedo a perder vínculos. Marco Aurelio recordaba que la serenidad nace de actuar en coherencia con tus valores, no con tus deseos momentáneos. Elegirte implica priorizar tu bienestar emocional sin pedir disculpas por ello. Implica no negociar tu dignidad a cambio de atención. Implica reconocer que la paz interior no es negociable, aunque el precio inicial sea la incomodidad o la tristeza. Esa incomodidad es temporal, la pérdida de ti no lo es. Cuando eliges relaciones que suman, el estándar cambia. Ya no buscas intensidad desordenada, buscas coherencia. Ya no te impresiona lo que promete, te importa lo que sostiene. Y si algo no cumple con eso, aprendes a soltar antes de romperte. Este proceso no es rápido ni lineal. Hay días de duda, momentos de nostalgia, impulsos de volver atrás. Eso no invalida tu decisión. Solo muestra que estás aprendiendo a habitarte sin anestesia. Cada vez que eliges tu paz en lugar de la costumbre, fortaleces un músculo interno que antes estaba dormido. La libertad emocional no es ausencia de vínculos, es presencia contigo mismo. Es poder amar sin miedo a perderte. Es poder soltar sin rencor. Es caminar con la certeza de que tu valor no depende de quién se quede o se vaya. Con el tiempo, esa elección constante se convierte en identidad. Te mueves distinto. Hablas distinto. Toleras menos lo que antes justificabas. No porque seas más duro, sino porque eres más consciente. Y esa conciencia ordena tu vida de manera silenciosa, pero profunda. El año 2026 no se vuelve mejor porque prometas cambiar o porque alguien llegue a salvarte. Se vuelve mejor cuando eliges tu paz incluso cuando duele. Cuando practicas, día tras día, la disciplina serena de respetarte. Desde ahí el desapego deja de ser pérdida y se convierte en libertad. Y esa libertad, por fin, se siente como hogar. Enseñanza 9. Permite que las personas sean como son, no como tú deseas. Hay un instante casi imperceptible en el que notas que estás apretando la mandíbula sin razón aparente. No hay discusión, no hay ruido, no hay escena dramática. Solo una tensión que se instala cuando piensas en alguien y en todo lo que debería ser distinto. Ese gesto del cuerpo suele aparecer cuando llevas demasiado tiempo intentando empujar una realidad que no se mueve. El desapego emocional comienza justo ahí, cuando reconoces que esa lucha silenciosa te está desgastando. No porque te falte amor, sino porque te sobra insistencia. Intentas explicar mejor, comprender más, adaptarte un poco más. Te convences de que, si haces el esfuerzo correcto, la otra persona cambiará. Pero la presión nunca ha sido un buen maestro, y el amor menos aún. Cambiar, corregir o forzar a alguien para que encaje en lo que tú necesitas parece un acto de compromiso, pero es una forma de negación. Negación de lo que el otro es hoy. Negación de lo que tú sientes ahora. En ese intento constante te pierdes de vista. Ajustas tus límites. Rebajas tus necesidades. Te vuelves experto en justificar lo que te duele. El apego se alimenta de promesas y futuros imaginados, de frases como cuando entienda, cuando madure, cuando se dé cuenta. Esas palabras sostienen la fantasía de que la realidad puede moldearse con paciencia infinita. Pero nadie cambia por presión sostenida. Cambiar es un acto interno, voluntario, y suele ocurrir lejos de la expectativa ajena. Aceptar a la persona tal como es no significa aprobar lo que te hiere. Significa dejar de luchar contra lo evidente. Significa mirar las acciones sin maquillarlas, escuchar los silencios sin traducirlos, reconocer los límites sin empujarlos. Esa aceptación no enfría el corazón, lo libera de una guerra innecesaria. En la vida cotidiana, este desgaste se manifiesta con claridad. Conversaciones repetidas que no avanzan, discusiones circulares que terminan igual, esperas que se renuevan y se frustran. Te descubres cansado antes de empezar,
anticipando decepciones, preparando argumentos para defender conductas que no te hacen bien. Ese cansancio es una señal, no un defecto. Los estoicos lo comprendieron con sobriedad práctica. Epicteto insistía en distinguir lo que depende de ti de lo que no. Séneca advertía contra el desgaste de luchar contra lo inevitable. Marco Aurelio recordaba que la serenidad nace de aceptar la naturaleza de las cosas sin añadir resistencia inútil, no como renuncia, sino como higiene mental. Cuando dejas de justificar comportamientos que te duelen, algo se aclara. No de inmediato, no sin incomodidad, pero con honestidad. Empiezas a sentir alivio, aunque duela reconocerlo. El alivio de no tener que convencer a nadie, de no tener que demostrar, de no tener que sostener una versión idealizada del otro para que todo tenga sentido. Soltar la fantasía de lo que podría ser es uno de los actos más difíciles y más sanadores. Porque esa fantasía suele estar cargada de esperanza, de inversión emocional, de tiempo. Pero vivir en el potencial te aleja del presente. Y el presente, aunque imperfecto, es el único lugar desde donde puedes elegir con claridad. Elegir tu bienestar antes que la insistencia no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Es decirte, con calma firme, que no necesitas cambiar a nadie para estar en paz. Que tu tranquilidad no puede depender de una transformación ajena. Que la paz no se negocia con promesas. Cuando haces este ajuste interno, la frustración disminuye. No porque todo mejore afuera, sino porque dejas de chocar contra lo que no se mueve. La claridad emocional llega como un orden silencioso. Empiezas a tomar decisiones más simples, te retiras de discusiones innecesarias. Reduces la exposición a lo que te desestabiliza, no por castigo, sino por cuidado. Este proceso no elimina el afecto, lo vuelve honesto. Te permite amar sin intentar moldear, estar sin exigir, soltar sin rencor. Y si decides quedarte, lo haces con los ojos abiertos. Si decides irte, lo haces con dignidad. El año 2026 no se vuelve distinto porque insistas más fuerte o esperes mejor. Se vuelve distinto cuando dejas de forzar la realidad y eliges la conciencia. Cuando practicas día a día la disciplina serena de aceptar lo que es y actuar desde ahí. En ese gesto simple y profundo, la lucha se apaga y en su lugar aparece algo más estable. Claridad, alivio y paz interior sostenida. Enseñanza 10. Abraza el dolor sin victimizarte. Hay momentos en los que el dolor se presenta como una sombra persistente. No invade con ruido, no grita, simplemente está. Caminas, trabajas, conversas, y aún así algo dentro permanece apretado, como si el cuerpo se negara a soltar una experiencia que la mente ya entendió. Esa es la diferencia entre sentir y quedar atrapado. Sentir pasa, quedarse atrapado pesa. El desapego no nace para evitar el dolor. Esa promesa sería falsa. Nace para impedir que el dolor se convierta en identidad. Porque hay una frontera delicada entre atravesar una herida y construir una casa dentro de ella. Cuando te identificas con lo que perdiste, con lo que no salió como esperabas, con lo que te decepcionó, empiezas a vivir desde ahí. Todo se filtra por esa historia. Todo se interpreta desde esa falta. Sentir tristeza, pérdida o decepción es profundamente humano. No sentirla sería negar una parte esencial de la experiencia. El problema aparece cuando repites la historia una y otra vez, cuando la narras mentalmente hasta desgastarla, cuando buscas culpables o explicaciones que ya no reparan nada. Esa repetición no sana, solo fija el dolor en el tiempo. Hay personas que confunden profundidad con sufrimiento prolongado. Creen que soltar es traicionar lo vivido, que dejar de doler es olvidar. Pero el desapego no borra la experiencia, la integra, la coloca en su lugar justo, permite que el dolor sea un episodio, no un trono. En la vida cotidiana, quedarse atrapado se manifiesta de formas sutiles. Te defines por lo que te hicieron, por lo que perdiste, por lo que no resultó.
Tus conversaciones giran siempre alrededor del mismo punto. Tus decisiones nacen del miedo a repetir la herida. Y sin notarlo, el dolor deja de ser una señal y se convierte en guía. El desapego propone una pregunta distinta. No niega lo ocurrido, pero cambia el enfoque. En lugar de ¿por qué me pasó esto?, aparece ¿qué me está mostrando esto sobre mí? Esa pregunta no busca consuelo inmediato, busca comprensión. Y la comprensión abre espacio. Los estoicos lo expresaron con sobriedad. Epicteto hablaba de no confundir lo que ocurre con lo que somos. Séneca advertía sobre quedar presos del lamento. Marco Aurelio recordaba que todo evento puede convertirse en ejercicio de carácter si se observa con atención, no como frialdad, sino como fortaleza práctica. Permitir sentir sin juzgarte es el primer gesto de madurez emocional. No apresurar el cierre, no exigir estar bien antes de tiempo. El cuerpo tiene su propio ritmo, la mente también, pero sentir no implica repetir indefinidamente. Hay un momento en que revivir deja de ser catarsis y se vuelve ancla. Buscar el aprendizaje oculto no significa romantizar el dolor, significa rescatar algo útil de él. Tal vez una claridad que antes no tenías, tal vez un límite que no supiste poner, tal vez una verdad incómoda sobre lo que estabas tolerando. Ese aprendizaje no quita lo ocurrido, pero transforma su peso. No definirte por lo que perdiste es un acto de libertad, porque sigues siendo más que esa historia, más que esa ruptura, más que esa decepción. El desapego te recuerda que tu identidad no está hecha solo de lo que dolió, sino también de lo que eliges construir después. Usar el dolor como impulso implica dejar de empujarlo hacia abajo y dejar de sostenerlo arriba. Implica caminar con él un tramo y luego seguir. No como olvido, sino como evolución. La resiliencia no es endurecerte, es moverte sin quedarte fijo. Con el tiempo, algo cambia. El recuerdo pierde intensidad, la emoción se suaviza, no porque hayas ganado, sino porque aprendiste. El dolor cumplió su función y ya no necesita gritar. Tú tampoco. El año 2026 no se vuelve más claro porque el dolor desaparezca mágicamente. Se vuelve más claro cuando eliges no quedarte atrapado en él. Cuando practicas, día a día, la conciencia de sentir sin anclarte, de aprender sin definirte, de avanzar sin negarte. Ahí nace una madurez silenciosa. Y desde ella, la vida continúa con más fuerza, más carácter y una serenidad que ya no depende de evitar el dolor, sino de saber atravesarlo. Enseñanza 11. Deja de obsesionarte y recupera el control. Hay un impulso casi automático que aparece en la mano antes de que lo notes. El dedo se mueve solo, como si tuviera memoria propia. Desbloqueas la pantalla sin intención clara y cuando te das cuenta, ya estás buscando algo que sabes que no te hará bien. No es curiosidad, es hábito. Es una respuesta entrenada por la ansiedad y sostenida por la falta de límites internos. El apego no vive solo en el corazón, vive en la mente y en los gestos pequeños que repites a lo largo del día. Revisar redes sin necesidad, esperar un mensaje que no llega, observar desde lejos lo que ya decidiste soltar. Cada uno de esos actos parece inofensivo, pero juntos construyen una jaula invisible. No porque falte amor propio, sino porque falta disciplina sobre los impulsos. La mente busca alivio inmediato, quiere una señal, una confirmación, un estímulo que calme la inquietud por unos segundos. Pero ese alivio es breve y el costo es alto. Cada vez que cedes, refuerzas el circuito. La obsesión no se apaga con más atención, se alimenta. Y cuanto más la alimentas, más fuerte se vuelve. El desapego comienza cuando decides no darle combustible al fuego. No desde la violencia interna, ni desde la negación, sino desde una elección consciente. Elegir no mirar, elegir no buscar. Elegir no exponerte a lo que sabes que te desestabiliza. Esa elección no siempre se siente heroica.
A veces se siente aburrida, o incómoda, o incluso injusta. Pero es efectiva. Hay una diferencia clara entre sentir y actuar. Puedes sentir deseo de revisar, de escribir, de saber. Eso es humano. Lo que marca la madurez emocional es qué haces con ese impulso. Si lo sigues automáticamente o si lo observas y lo dejas pasar. Ese espacio, aunque breve, es poder personal recuperándose. En la vida cotidiana, este entrenamiento se nota en silencios que antes llenabas con estímulos. En tiempos muertos que ya no usas para espiar, sino para respirar. En momentos de ansiedad que atraviesas sin anestesia digital. Al principio, la mente protesta, se inquieta, busca excusas, pero luego se aquieta, aprende. Los estoicos entendían bien este punto. Epicteto hablaba del dominio de los impulsos. Séneca advertía sobre la dispersión mental. Marco Aurelio escribía sobre gobernar la atención como un acto de dignidad interior. No por rigidez, sino porque quien no controla su mente termina siendo controlado por ella. Evitar estímulos que disparan ansiedad no es huir de la realidad. Es seleccionar con cuidado a qué le das acceso a tu sistema emocional. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía. Esa selección es un acto de respeto propio. Ocupar la mente en actividades propias no es distracción vacía, es redirección consciente. Es devolver la atención a lo que depende de ti, tu cuerpo, tu trabajo, tu aprendizaje, tu espacio. Cuando la mente tiene dirección, la obsesión pierde terreno. No desaparece de inmediato, pero se debilita. La honestidad contigo mismo es clave en este proceso. Reconocer cuando te estás engañando, cuando dices que ya no importa, pero sigues mirando, cuando justificas impulsos que sabes que te dañan. Esa honestidad no busca culpa, busca claridad, y la claridad ordena. La disciplina emocional no es castigo, es cuidado sostenido. Es decirte no ahora para poder decirte sí más adelante. Es elegir la calma futura por encima del alivio inmediato. Esa elección, repetida con constancia, transforma la relación que tienes contigo mismo. Con el tiempo, algo se restablece. La ansiedad disminuye, la mente se siente menos fragmentada. Recuperas presencia, recuperas foco. Ya no reaccionas a cada estímulo. Ya no necesitas comprobar para sentirte en control. El control vuelve porque dejaste de perseguirlo afuera. Este proceso no es perfecto ni lineal. Habrá retrocesos, momentos de debilidad. Eso no invalida el camino. La disciplina no es ausencia de fallas. Es compromiso continuo. Cada vez que eliges no alimentar la obsesión, fortaleces tu centro. El año 2026 no se vuelve más sereno por promesas ni por fuerza de voluntad momentánea. Se vuelve más sereno cuando practicas día a día el autocontrol consciente. Cuando recuperas poder personal a través de límites claros. Cuando eliges la calma por encima del impulso. En esa práctica silenciosa nace una estabilidad real, y desde ahí el desapego deja de ser lucha y se convierte en orden interior. Enseñanza 12. Elige tu paz por encima de la necesidad de compañía. Hay un momento particular, casi incómodo, en el que el silencio se vuelve demasiado amplio. No porque falte ruido, sino porque falta alguien. El cuerpo lo nota primero. Un vacío ligero en el estómago, una inquietud que no pide nombre. La mente intenta llenarlo rápido, con recuerdos, con excusas, con la idea de que quizá no era tan grave quedarse donde dolía un poco. Ese es el instante en el que la soledad asusta más que el sufrimiento conocido. Elegirte a ti mismo cuando la soledad aparece no es un acto romántico, es un acto valiente. Permanecer con alguien que te rompe para no estar solo parece, en apariencia, una forma de resistencia, pero en el fondo es una renuncia lenta a tu dignidad. No siempre se ve como violencia, pero lo es. Una violencia silenciosa que normaliza el desgaste emocional a cambio de compañía.
El apego se disfraza de lealtad cuando el miedo manda. Te dices que no es tan grave, que podrías adaptarte, que quizá exageras. Aprendes a aceptar migajas emocionales porque al menos hay alguien al otro lado. Y sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor por la presencia ajena, no por el respeto que te das. El desapego verdadero no nace del desprecio ni de la frialdad. Nace de la madurez emocional, de comprender que tu paz vale más que cualquier vínculo que te reste. Elegirte no significa cerrar el corazón, significa dejar de abandonarte, significa aceptar que estar solo, aunque duela al inicio, es menos dañino que estar acompañado y roto por dentro. La soledad no es enemiga, es maestra. Al principio incomoda porque te enfrenta contigo sin distracciones, sin el ruido del otro, sin el espejo externo que te dice quién eres. Pero en ese espacio empiezas a escucharte, a reconocer lo que sientes sin justificarlo, a ver con claridad cuánto estabas tolerando solo por no quedarte a solas. En la vida cotidiana, este aprendizaje se expresa en decisiones simples y firmes, en no responder a llamadas que sabes que te desordenan, en no volver a conversaciones que ya te demostraron su límite, en pasar una noche contigo mismo sin castigarte por ello, no llenando el vacío con prisas, sino habitándolo con respeto. Los estoicos hablaban de esta fortaleza interior con una sobriedad casi austera. Epicteto insistía en no entregar la paz a lo externo. Séneca advertía sobre la esclavitud emocional al miedo. Marco Aurelio recordaba que la dignidad nace de vivir en coherencia con uno mismo, no como aislamiento, sino como base sólida para cualquier vínculo. Aprender a estar solo sin castigarte es un entrenamiento. Al inicio, la mente exagera el vacío. Te convence de que siempre será así, pero no es cierto. La soledad cambia de forma cuando dejas de pelear con ella. Se vuelve espacio, se vuelve claridad, se vuelve terreno fértil para reconstruirte sin presión. No aceptar vínculos que te resten no te vuelve exigente, te vuelve honesto. Empiezas a distinguir entre compañía y conexión, entre presencia y cuidado. Y cuando eliges desde ahí, algo se acomoda internamente. Ya no necesitas mendigar atención ni justificar el maltrato emocional. Tu estándar cambia, porque tú cambiaste. Refuerzas tu amor propio cada vez que eliges tu bienestar por encima del miedo, cada vez que no negocias tu paz, cada vez que recuerdas que estar solo no es fracaso, sino transición. Una transición necesaria para volver a ti. La libertad emocional no llega cuando alguien aparece para llenarte. Llega cuando dejas de huir de ti mismo, cuando puedes sentarte en silencio y no sentirte incompleto. Cuando entiendes que tu valor no depende de quién se quede, sino de cómo te tratas cuando nadie está mirando. Con el tiempo, esta elección constante se siente como orden interno, como una habitación que por fin respira. No todo es fácil, pero todo es más claro. Y desde esa claridad, las relaciones que llegan lo hacen desde otro lugar. No desde la necesidad, sino desde la elección. El año 2026 no mejora porque prometas no estar solo o porque alguien vuelva. Mejora cuando eliges tu paz, incluso cuando la soledad asusta. Cuando practicas, día tras día, la disciplina serena de respetarte. Desde ahí nace una dignidad tranquila. Y con ella vínculos más sanos, más libres, más humanos. Enseñanza 13. Desapegarte no es volverte frío, es volverte libre. Hay una sensación que aparece sin avisar cuando esperas una respuesta que no llega. No es angustia plena, es una tensión leve que se instala en el pecho y se queda. Sigues con tu día, pero algo en ti queda suspendido, atento a un sonido, a una vibración, a una señal mínima. En ese punto, sin darte cuenta, tu estado emocional ya no te pertenece del todo. Muchas personas confunden desapego con frialdad. Creen que para no sufrir hay que dejar de sentir, endurecerse, cerrarse. Pero el desapego emocional no nace de apagar el corazón, sino de protegerlo. Es aprender a sentir sin perderte, a amar sin sangrar, a reconocer que el problema no es el afecto,
sino permanecer atado a alguien que no cuida lo que recibe. El apego excesivo no siempre se ve como dependencia. A veces se disfraza de intensidad, de entrega, de sensibilidad. Pero cuando tu ánimo sube o baja según los mensajes, los silencios o las actitudes de otra persona, algo se ha desordenado. No porque amar esté mal, sino porque tu estabilidad quedó en manos ajenas. En la vida cotidiana esto se nota en detalles simples. Revisas el teléfono más de lo necesario, interpretas tonos, te preguntas qué hiciste mal, ajustas tu forma de ser para no incomodar, y cada ajuste pequeño parece razonable, hasta que te das cuenta de que ya no sabes dónde terminan tus emociones y dónde empiezan las del otro. Sentir no debería costarte la paz. El amor no debería convertirte en prisionero de la expectativa. Cuando dar te deja vacío, cuando esperar te desgasta, cuando explicar se vuelve rutina, no estás amando más, estás sosteniendo una dinámica que no es recíproca. Y la falta de reciprocidad mantenida en el tiempo se transforma en sufrimiento. El desapego sano no elimina la emoción, la ordena, te permite observar cuando tus reacciones dependen demasiado de alguien más. Te invita a preguntarte, con honestidad, si estás eligiendo sentir o si estás reaccionando desde la necesidad. Esa diferencia es sutil, pero decisiva. Los estoicos ya hablaban de este equilibrio interior con una claridad sobria. Epicteto insistía en no entregar la serenidad a lo que no controlas. Séneca advertía sobre el desgaste de vivir pendientes de la aprobación. Marco Aurelio recordaba que la libertad comienza cuando gobiernas tus reacciones. No como frialdad, sino como respeto por ti mismo. Practicar el desapego implica recordarte que sentir no exige sacrificar tu estabilidad. Puedes querer sin perseguir, puedes extrañar sin humillarte, puedes dar sin esperar validación inmediata. Y cuando no hay respuesta, cuando no hay cuidado, puedes retirarte emocionalmente sin drama, sin rencor, sin discursos. Retirarte no es huir, es reconocer un límite. Es entender que no todo vínculo merece el mismo acceso a tu mundo interno. Hay personas que pueden recibir tu afecto sin lastimarlo y otras que no. Insistir en dar lo mismo a quien no puede sostenerlo es una forma de autoabandono. Aprender a retirarte a tiempo es una habilidad emocional profunda. No nace del orgullo, sino de la claridad. Te permite sentir tristeza sin quedarte atrapado en ella. Te permite aceptar una decepción sin convertirla en identidad. Te devuelve la capacidad de elegir cómo y con quién te vinculas. Cuando repites internamente que sentir no es lo mismo que depender, algo se acomoda. Empiezas a responder menos desde la urgencia y más desde la coherencia. La calma no llega porque el otro cambie, sino porque tú dejaste de entregarle el timón de tu equilibrio. Este proceso no te vuelve indiferente, te vuelve libre, libre para sentir sin perderte, libre para amar sin encadenarte, libre para soltar sin odiar. Y esa libertad se siente como espacio interno, como aire que vuelve a circular donde antes había tensión. Con el tiempo, la ansiedad disminuye, los silencios pesan menos, las respuestas dejan de definirte, recuperas presencia. Recuperas dignidad emocional, no porque ya no te importe nadie, sino porque empezaste a importarte tú. El año 2026 no se vuelve más claro porque prometas sentir menos o protegerte con dureza. Se vuelve más claro cuando practicas, día a día, la conciencia de sentir sin depender. Cuando eliges la estabilidad por encima de la reacción. Cuando construyes carácter a través de decisiones pequeñas y constantes. Ahí, sin ruido, el desapego deja de ser pérdida y se convierte en libertad interior sostenida. Enseñanza 14. Reaccionar emocionalmente te mantiene atado a quien te hiere. A veces el cuerpo se adelanta al pensamiento. Un calor repentino en el rostro, un nudo en el estómago, una urgencia en las manos.
No ha pasado nada grave, pero algo te tocó. Un silencio ajeno, una palabra seca, una ausencia que no esperabas, y sin darte cuenta, ya estás reaccionando. El día cambia de color, tu centro se desplaza. Cada reacción impulsiva parece pequeña, pero deja rastro. No solo responde a lo que ocurrió, entrena lo que ocurrirá después. Cuando reaccionas sin pausa, entregas tu estabilidad a la conducta del otro. Tu ánimo se vuelve un reflejo, no una decisión. Y el apego se fortalece justo ahí, en esa rapidez que no pregunta, en ese impulso que no observa. Reaccionar es fácil, responder es difícil. Reaccionar no exige presencia, responder sí. Reaccionar nace de la herida, responder nace de la conciencia. La diferencia no es moral, es práctica. Una reacción automática convierte cualquier gesto externo en un disparador interno. Una respuesta consciente filtra, ordena, elige. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. Un mensaje que no llega a tiempo y la mente inventa historias. Una crítica mínima y el cuerpo se defiende como si estuviera en peligro. Un gesto distante y el día entero se contamina. No porque el hecho lo merezca, sino porque la reacción no tuvo freno. Cuando no hay freno, no hay libertad. El desapego no consiste en no sentir, consiste en no entregar el timón cada vez que algo te roza. Consiste en crear un espacio entre el estímulo y la acción. Ese espacio puede ser breve, pero es decisivo. En él ocurre algo nuevo, la posibilidad de elegir. Respirar no es un truco, es una declaración de soberanía. Al detenerte, el cuerpo baja el volumen y la mente recupera perspectiva. Observas lo que sientes sin actuar de inmediato. Nombras la emoción sin obedecerla. No la reprimes, no la dramatizas. La dejas estar, y al dejarla estar, pierde poder. Preguntarte si vale la pena gastar tu energía no es indiferencia, es respeto por tus recursos. La energía emocional es limitada, gastarla en cada provocación te deja vacío para lo importante. No todo merece una respuesta, no todo requiere explicación, no todo silencio es una ofensa. Elegir dónde pones tu atención es elegir tu vida. El silencio consciente no es castigo ni huida, es contención. Es darte tiempo para que la emoción se ordene antes de hablar. Es reconocer que muchas respuestas nacen del miedo a perder control, no del deseo de comunicar verdad. Cuando eliges el silencio adecuado, el apego pierde alimento. Los estoicos entendieron esta gimnasia interior con precisión sobria. Epicteto insistía en gobernar las impresiones antes de actuar. Séneca advertía sobre la prisa emocional que arruina el juicio. Marco Aurelio recordaba que la dignidad se conserva cuando respondes desde el carácter, no desde el impulso. No como frialdad, sino como dominio de sí. Con la práctica, algo cambia. Empiezas a notar el impulso antes de obedecerlo. Sientes la reacción formarse y decides esperar. No siempre será perfecto. A veces reaccionarás, pero incluso ahí habrá progreso si te das cuenta antes que antes. La conciencia no elimina los impulsos, los debilita con repetición. Responder con conciencia no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Cuando respondes, lo haces desde claridad. Dices menos, pero dices mejor. Actúas menos, pero actúas con intención. La dependencia emocional disminuye porque ya no necesitas reaccionar para sentirte vivo o visto. Este entrenamiento no busca apagar el fuego interno, sino aprender a usarlo. La emoción se convierte en información, no en orden. El cuerpo avisa, la mente evalúa, el carácter decide. Ese orden simple devuelve estabilidad, y la estabilidad devuelve libertad. Habrá días en que el impulso sea fuerte. En esos días, el mérito está en la pausa, no en el resultado. Pausar es avanzar, pausar es cuidar, pausar es recordar que tu valor no se mide por la velocidad de tu respuesta, sino por la calidad de tu presencia.
El año 2026 no mejora porque prometas controlarte más ni porque jures no reaccionar nunca. Mejora cuando practicas a diario el arte humilde de la pausa, cuando eliges responder con conciencia, cuando fortaleces carácter con decisiones pequeñas y constantes. Ahí, sin ruido, el apego se debilita y el autocontrol se vuelve hogar. Enseñanza 15. Entiende que desapegarte es una práctica diaria. Hay un momento en el día en que la mente vuelve sola a lo conocido. No lo llamas, no lo invitas, simplemente aparece. Una canción al pasar, una calle parecida, un gesto ajeno que se parece demasiado. El recuerdo no entra con violencia, entra con familiaridad. Y en esa familiaridad se esconde la tentación de volver a lo mismo, aunque sepas que ya no te sostiene. El desapego no ocurre de una vez, no es un corte limpio ni una decisión heroica tomada una sola mañana. Es una práctica silenciosa hecha de elecciones pequeñas, repetidas, a veces cansadas. Cada vez que decides no quedarte en el recuerdo, cada vez que no sigues el pensamiento hasta el final, estás entrenando algo más profundo que la voluntad. Estás construyendo carácter. Hay quien espera que el desapego llegue como un clic interno, como una claridad definitiva que lo resuelva todo. Pero la mente humana no funciona así. Funciona por repetición, por hábito, por caminos neuronales que se refuerzan cuando se recorren. Cada recuerdo al que vuelves sin cuestionar es un sendero que se ensancha. Cada vez que eliges avanzar, aunque cueste, ese sendero pierde fuerza. En la vida cotidiana, el desafío no es el gran gesto, sino el gesto mínimo, el instante en que decides no escuchar esa canción, el segundo en que eliges no abrir ese mensaje antiguo, el momento en que rediriges la atención a algo que depende de ti. Ninguna de esas decisiones parece trascendental, pero juntas construyen una dirección. Al principio, el esfuerzo se siente pesado, la mente reclama, pide volver a lo familiar, incluso si lo familiar dolía. Hay una comodidad extraña en el apego, porque no exige novedad. Repetir es más fácil que crear, pero con el tiempo, algo se invierte. Lo que antes requería fuerza, empieza a fluir. La libertad aumenta porque dejaste de discutir con cada pensamiento. Redirigir no es reprimir. Es elegir. Cuando un pensamiento recurrente aparece, no lo empujas ni lo dramatizas. Lo ves, reconoces su forma y eliges no seguirlo. Esa elección, repetida con calma, es una victoria silenciosa. No hay aplausos, pero hay orden interno. Los estoicos entendían bien este proceso gradual. Epicteto hablaba del progreso diario. Séneca insistía en la constancia sobre el arrebato. Marco Aurelio recordaba que la excelencia del carácter se construye en actos pequeños y continuos, no como teoría, sino como práctica vivida. Reforzar hábitos nuevos es parte del mismo camino. No basta con dejar de alimentar lo viejo, necesitas darle espacio a lo nuevo, actividades que te anclen en el presente, rutinas que ordenen la mente, cuerpos en movimiento, manos ocupadas, atención dirigida. El desapego no es vacío, es reemplazo consciente. Habrá días en que retrocedas, momentos en que vuelvas a pensar, a sentir, a desear lo que ya decidiste soltar. Eso no invalida nada. La constancia no es perfección, es regresar al camino sin castigarte, es retomar la práctica sin convertir el error en identidad. Con el tiempo, notas un cambio sutil. El recuerdo aparece, pero ya no arrastra. La emoción surge, pero no gobierna. La mente se detiene antes de caer en el bucle, y ese espacio, pequeño pero real, es independencia emocional naciendo. Confiar en el proceso es esencial, porque no siempre verás resultados inmediatos. La libertad crece despacio. A veces no se siente como euforia, sino como alivio, como menos peso, como más presencia, como una tranquilidad que no depende de que nada externo cambie. El desapego fortalecido por decisiones repetidas no te vuelve indiferente, te vuelve estable. Puedes sentir sin perderte, recordar sin quedarte,
elegir sin forzarte. Esa estabilidad es un regalo que te haces a ti mismo, día tras día, sin testigos. Llegará un momento en que mires atrás y te sorprendas, no porque todo haya desaparecido, sino porque ya no te define. El apego perdió su dominio, no por un acto heroico, sino por una disciplina serena sostenida en el tiempo. El año 2026 no mejora por promesas grandes ni por motivación pasajera. Mejora porque eliges, una y otra vez, avanzar, porque practicas la conciencia en lo pequeño, porque confías en que cada decisión suma. Y así, sin ruido, construyes una independencia emocional que no se quiebra con los recuerdos, porque ya no vives desde ellos, sino desde tu carácter. Si llegaste hasta aquí, tómate un momento para reconocerte. No todos llegan al final, cuando un mensaje incomoda, y tú lo hiciste. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio y con tu crecimiento interior. Felicítate en silencio, porque vas por buen camino. Ahora vuelve a los comentarios y escribe otra vez esta frase, como un recordatorio firme de lo que hoy decidiste. Este 2026 me respeto más, soy estoico. Repetirlo refuerza tu decisión y te mantiene alineado con lo que estás construyendo. Si este contenido te ayudó, dale like y suscríbete. Así seguimos entrenando la mente, fortaleciendo el carácter y construyendo paz interior, paso a paso, con conciencia real y práctica constante.